A Misiones siempre es lindo volver. Tomar esos caminos endiablados que de tanto subir y bajar parecen una montaña rusa en la selva, y después hundirse en sus maravillas naturales, que las tiene y son muchas. O también explorar las grandes empresas que hicieron los hombres, allá lejos en el tiempo, como las misiones que levantaron los jesuitas por el siglo XVII, y que yo ya conozco de viajes anteriores, pero ahora estoy volviendo. Y la verdad es que vuelvo porque me aguijoneó la elección del Papa Francisco a retomar mis investigaciones sobre los miembros de la misteriosa Compañía de Jesús. Me dije que ya sabemos mucho de la vida de Jorge Bergoglio, pero para completar la radiografía pensé sería bueno conocer la orden religiosa de la cual proviene. Los caminos de Misiones parecen teñidos por la sangre de la tristeza que se derrama después de la tala indiscriminada que desde hace varios años está poniendo en peligro la selva, como si la selva entera pintara de rojo la tierra con sus lágrimas. La tierra roja de Misiones. Pienso en todo eso cuando, siguiendo un camino conocido, llego a San Ignacio Miní y a su gran portal, y el color rojo iluminado por el sol de la fachada y todo su misterio. Otra vez aquí, bajo, camino y me encuentro con Tomás. Tomás. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo Mucho estás? gusto. ¿Todo bien? Qué placer. Bueno, vamos a recorrer las ruinas. Así. El sabio lugareño que se ha tomado el trabajo de enhebrar para el visitante las complejidades jesuíticas. Pregunto, y Tomás me dice: En esta región, cuando yo hablo de región, estoy hablando de Brasil, Argentina y Paraguay. Una región. Entonces, en esta región los padres jesuitas fundaron 30 pueblos prósperos. Esos 30 pueblos eran iguales, ¿sí? Una amplia plaza, como vemos acá, y a un costado de esa plaza ubicaron los edificios más importantes. La fachada de la iglesia siempre coincidía con la entrada principal, ¿sí? Y a un costado de la iglesia ubicaron siempre el claustro, ¿sí? O vivienda de los padres jesuitas. Del otro lado, el cementerio, ¿sí? Y también en esas mismas líneas estaba ubicado los talleres, se fabricaban ventanas, puertas, ¿sí? Y en torno a las plazas, las viviendas para los guaraníes. No eran porque no eran propietarios. Eran largas casas que estaban divididas por habitaciones y en cada habitación vivía una familia, padre, madre e hijos. Aproximadamente 5 integrantes, no más. ¿Por qué? Porque las niñas al cumplir 12 a 13 años, a esa edad comienza la menstruación, entonces a esa chica fértil, los padres jesuitas lo incentivaban a que contraigan matrimonio. Entonces esa nueva familia pasó a ocupar otra habitación. Entonces en poco tiempo en este pueblo llegó a vivir 4.500 guaraníes. 4.500 guaraníes. Exactamente. Y solo de urbanización este pueblo llegó a tener de 18 a 24 hectáreas. ¿Sí? Cuando pasaba esa población se dividía ese pueblo y se fundaba otro pueblo. Entonces en poco tiempo ellos fundaron 30 pueblos y en cada pueblo vivían aproximadamente 4.500 guaraníes, ¿sí? Que estaban dirigidos, instruidos por padres jesuitas provenientes de diferentes partes del mundo. «30 pueblos, 30 misiones de piedra. Piedras que por acá llaman arenisca roja y que fueron traídas desde las barrancas del río Paraná, a unos 4 kilómetros de distancia, en grandes carretones tirados por bueyes. Los techos de estas construcciones eran de tejas, incluidos los techos de la iglesia con su imponente fachada. Esta era una verdadera ciudad en la pura selva, allá por 1600. La ciudad tenía una gran plaza de armas al frente, este cuadrado que ahora está solo habitado por el pasto. Pero qué avanzados que estarían, que entre todas las construcciones había hasta una especie de hospital para atender a los viejos, a los chicos con problemas y a las mujeres embarazadas.
Ya no están a la vista, claro, pero había estatuas de santos y unas cruces gigantes. Conveniente, supongo, para ayudar a la evangelización de los indios guaraníes. Tarea que no debe haber sido una cosa fácil. Recordemos que de antes que lleguen los jesuitas, los guaraníes tenían sus dioses. Creían en un padre superior llamado Ñamandú y tenían dioses secundarios. Entre ellos estaba Tupá. Acá ellos pasaron a creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Totalmente una religión europea. Las ciudades jesuíticas como esta estaban todas pintadas de blanco, con cal, para repeler a los insectos. Los sacerdotes arquitectos las levantaron a unos 10 y 20 kilómetros de distancia unas de otras y tenían torres de vigilancias bien altas. Hasta se podía hacer contacto visual. Por eso no necesitaban estar amuralladas, pero enemigos a las misiones y a los guaraníes no le faltaron. Los portugueses formaron pequeñas compañías llamadas los bandeirantes que traían esclavos de África, a los negros. Cuando no pudieron traer más a los negros, comenzaron a mirar a los guaraníes, a los nativos. Entonces a caballo y con el perro lo cazaban como animales y se lo vendían como esclavos, ¿sí? Para que trabajen en las facendas. Y los españoles, asentados en lo que hoy es Paraguay, Asunción del Paraguay, ni tontos ni lerdos también tomaban los guaraníes como objeto propio y lo hacían trabajar para rédito propio. El sistema se llamó el sistema de la encomienda. Entonces los guaraníes en el medio no tenían otra opción. Caían en manos de los encomenderos españoles o caían en manos de los bandeirantes provenientes de Portugal, ¿sí? Que se aliaron con los tupí guaraní para fortalecer ese grupo ese grupo de gente que el fin era capturar nativos y venderlos. Y someterlos. Claro, exactamente. Entonces los guaraníes decidieron venir a los pueblos. Ellos no querían venir acá. Ellos vinieron en busca de protección. Entonces los guaraníes, en una palabra, dejaron de ser esclavos, dejaron de ser encomendados por un señor español y pasaron a ser vasallos del rey. Entonces todos los que vivían dentro de un periodo jesuítico tenían que tributar, pagar el tributo al rey, ¿sí? Cuando los padres jesuitas decidieron no pagar más el tributo del rey, el rey Carlos III los expulsa. Entonces el motivo de la expulsión de los padres jesuitas pesó más en lo económico. Iniciarse en el tema de las misiones jesuíticas implica dejarse llevar a un viaje remoto y fantástico, sobre todo cuando uno contempla la fastuosidad de las ruinas de San Ignacio Miní, un escenario parcialmente reconstruido por los arqueólogos allá por 1940, después de pasar más de un siglo y medio sepultado por la selva. Y ahora que sabemos algo de lo que hicieron, sería bueno saber de dónde vinieron, porque ¿quiénes fueron los que hicieron esto? ¿Y quiénes son realmente hoy ellos, los jesuitas? Nos hemos citado aquí con el historiador Eduardo Lázari, que fiel a su costumbre llega puntualmente, y les cuento que él sabrá iluminar mi aventura por el mundo de los soldados del Papa. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Muy bien. ¿Contento? Un placer. Venía a conocer esta maravilla. Eso no te será ajeno. Sabés que el nombre jesuita es un nombre vulgar que le dio gente que no los quería. Ellos eran la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, un hombre que era militar, que había sufrido mucho en su vida militar y que en los tiempos de la Reforma en Europa, en la Reforma de la Iglesia, decidió crear una orden militar que era bastante común en aquel tiempo, recordemos los templarios. Se funda esta orden hacia 1540 como la milicia del Papa, la Compañía de Jesús. Ya su nombre marca la idea. Recordemos también que el Estado Vaticano, el Estado Pontificio, tenía territorio, es decir, era algo muy diferente a lo que entendemos hoy por el Estado Vaticano. En los colegios jesuitas, incluso actualmente, cada curso es una brigada y mantienen esa organización militar que les dio San Ignacio de Loyola. O sea, el nacimiento entonces vendría a ser militar religioso. Claro, era la defensa del Papa. En esto sí hay un cambio importante sobre la tradición católica porque el Papa pasa a ser
el centro de la vida de los jesuitas. En este sentido, los jesuitas realizan los 3 votos clásicos de toda orden religiosa, que son el voto de castidad, el voto de pobreza y el voto de obediencia, pero le agregan un cuarto, que es el voto de obediencia ciega al Papa. Obediencia ciega. Sí, sí, están a disposición como un general. De hecho, es bastante curioso que el superior de todos los jesuitas es el general jesuita. Por eso, una de las anécdotas que se cuenta en estos días en que un jesuita fue elegido papa es que el Papa Benedicto, al recibirlo, fue el último cardenal en ser recibido por Benedicto como papa, antes de hacer efectiva su renuncia. Y allí dicen que lo que le dijo Benedicto fue: vos sos jesuita, por lo tanto tenés que obedecerme. Si esta vez te eligen, tenés que aceptar. Con lo cual lo puso verdaderamente en un aprieto al ahora Papa Francisco, que en ese momento era solo el cardenal Bergoglio. Las misiones entonces no solo poseían armas de fuego. Los jesuitas llegaron a formar poderosos ejércitos. Desde su origen, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1534, estaba inspirada en la estructura militar. Al jefe superior lo llamaban general. En rangos inferiores había tenientes y un rígido orden disciplinario donde existía la prohibición de criticar a los de mayor jerarquía. De hecho, la palabra compañía alude a un grupo de guerreros que son adiestrados para el combate en el ámbito militar. ¿Quién fue entonces el fundador de la orden? San Ignacio de Loyola. San Ignacio, un español venido del norte, así que algunos dicen que bastante cabeza dura y bastante terco, que se dedicó a la milicia en los tiempos de aquellas guerras de la primera edad moderna y que luego finalmente decidió seguir la vida religiosa a un grado extremo, poniéndose al servicio de la Iglesia y del Papa. Este es como el cambio más importante, fue su adhesión al Papa, un hombre de una vida de una austeridad absoluta y sobre todo que le impuso a su orden la necesidad de una preparación intelectual formidable. Eso es interesante saberlo. Uno puede decir con certeza que los jesuitas son los sacerdotes y religiosos mejor preparados intelectualmente de la Iglesia católica. Bueno, han sido una orden aniquilada por la misma Iglesia y sobre todo siempre han manejado con mucha discreción, con muchos signos crípticos, su vida dentro de la Iglesia y con cierto ocultismo. Cierto ocultismo, y eso ha, digamos, sembrado el tema del misterio. Incluso hay algunas bromas que se juegan en los ámbitos religiosos. Por ejemplo, se dice que Dios, que todo lo sabe, en realidad hay 3 cosas que no sabe. A ver. No sabe cuánta plata tienen los salesianos. No sabe cuántas congregaciones de monjas hay en el mundo, pero sobre todo lo que no ha logrado desentrañar Dios es qué piensa un jesuita. No. Claro, porque, digamos, recordemos que el Papa Francisco es técnico químico. Es decir, con el tiempo, al irse formando la orden más organizadamente, se estableció que tienen que tener un título de una carrera que no tenga que ver con lo religioso, no con la filosofía, no con la teología, sino con ciencia dura. Bien lo terrenal. Bien lo terrenal. Las misiones se convirtieron en algo muy serio y peligroso para la corona española, a tal punto que llegaron a tener una imprenta, colegios con asistencia obligatoria y llegaron a construir un observatorio astronómico y varios telescopios. San Ignacio, por ejemplo, esta ciudad de piedra que despierta tanto nuestra imaginación, fue una obra de ingeniería. A los bloques de granito los elevaban con aparejos y poleas. Como no tenían pegamento, los asentaban sobre barro de manera superpuesta. En los resquicios colocaban cuñas, también de piedra. Los dinteles eran normalmente de madera como las columnas y los techos a 2 aguas estaban cubiertos con tejas. La misión de San Ignacio duró 170 años. En ese lapso
Más de una decena de jesuitas murieron y están enterrados en la misión, por aquí mismo, frente al altar. La orden envió a sus soldados a predicar el Evangelio fuera de España. De entre todos los destinos, sin duda, brillaron en América del Sur. Una película con Robert De Niro en los años 80 retrató magistralmente aquella empresa gigantesca. Los jesuitas fueron para el rey de España un brazo importante para la conquista americana. Hubo como 3 lugares a los que se dirigieron: el extremo oriente, la zona de China, Japón, la América del Sur y Canadá. En Canadá también, no siendo, digamos, un reino de España, sino vinculado con Francia, ahí tuvieron una participación significativa. Pero lo que lograron armar en América, que incluso por alguien que no los quería, como era Montesquieu, le hizo decir que los jesuitas, casi con desprecio, pero lograron hacer lo que nadie logró, la ciudad cristiana perfecta, refiriéndose a las misiones. Las misiones fueron fundamentalmente en lo que conocemos como la zona de las misiones aquí en Argentina, con 15 pueblos, 8 en el Paraguay y 7 en el Brasil, pero que conformaban una unidad, Sí. y la zona de Mojos, en lo que hoy es Bolivia, también en aquel entonces Virreinato del Perú, y Chiquitos, la Chiquitanía. Entonces eran los 3 grandes ejes de las misiones, el Guairá, Mojos y Chiquitos, y el mayor desarrollo lo tuvo aquí en nuestras tierras. ¿Qué era el Guairá? El Guairá era, digamos, la región de lo que hoy conocemos como el Paraguay, Misiones y el sur de Brasil. Claro. Era el nombre ¿Dónde estamos indígena. ¿Dónde estamos ahora? Si uno pudiera hacer el trabajoso esfuerzo de inventar su propia máquina del tiempo para observar esto que yo estoy viendo, pero con los ojos de hace 4 siglos, sin duda me asombraría mucho más de lo que me transmite esto que veo. Hombres de distintas disciplinas han logrado, sin embargo, con sus investigaciones, amplificar los débiles ecos que nos llegan del pasado, para reconstruir así la vida cotidiana de las misiones. Dice que muy temprano sonaban las campanas, donde todos se levantaban, formaban la fogata, tomaban el mate, y primero los hombres concurrían a misa. Ellos, al escuchar toda la misa, se dirigían a trabajar. Después las mujeres concurrían a la misa, ¿sí? Y después los niños, siempre a practicar coros, ¿sí? Y después de escuchar la misa, las mujeres principalmente se abocaban a las tareas del hogar, como ser cocinar, limpiar, mantener ordenada la comunidad, y por la tarde en las galerías montaban los telares, ¿sí? Para fabricar las prendas que se distribuían gratuitamente 3 veces por año a toda la comunidad. Y los hombres se dividían en grupos. Un grupo iba a buscar piedra para edificar sus casas, otro grupo a sembrar, otro grupo a talar el monte, otro a fabricar, porque recordemos que al principio cada pueblo se especializaba en algo. Este pueblo lo que más producía era yerba mate. Las mujeres, ¿sí? Todas las mañanas pasaban por los depósitos donde un cacique le daba gratuitamente una porción de alimento. Se consistía en charqui, maíz, poroto. Eso era el alimento más fuerte de ellos. Y después incorporaban lo que era frutas. Recordemos que la vaca no es de acá, o sea que no estaban acostumbrados a tomar leche. La segunda generación fue a tomar leche recién. Entonces el alimento más fuerte de ellos era carne, maíz y poroto. Un tema apasionante es la relación de poderes y las tensiones internas que había en los pueblos misionales. Si pensamos que solo 2 sacerdotes convivían con miles y miles de guaraníes. Al principio, los guaraníes vivían en la selva y después, por así decirlo, fueron urbanizados. Es bueno saber qué pasaba paralelamente con los jesuitas. Al principio, cuando ellos fundaron el primer pueblo, que como le comentaba, que se llamó San Ignacio Guazú, vivían aproximadamente de 200 a 300 jesuitas en los claustros, todos juntos, por miedo, ¿sí?
cuando ellos lograron dar una pequeña educación a la primera generación, a los primeros nativos, se quedaron 2 padres jesuitas. ¿2 nomás acá? Exactamente, 2 padres jesuitas. Con 4.500 guaraníes. 500 guaraníes. 2 padres jesuitas. Recordemos que los que vivían en este pueblo ya eran un guaraní urbano, ya era un guaraní con nuevas costumbres. Pero se ordenaban y se mandaban entre ellos, se organizaban entre ellos entonces. A lo que yo voy, que de los 40 caciques que vivían acá, el padre jesuita los reúne a los 40, elige al más fuerte y lo denomina corregidor. Entonces en la esquina de la plaza había un edificio que se llamaba el Cabildo. Entonces el corregidor era el que todas las mañanas ingresaba al claustro, recibía las órdenes del padre jesuita, se reunía con los 40 caciques en el cabildo y ahí se distribuía toda la actividad durante todo ese día. Entonces el corregidor lo que hacía todas las mañanas, entraba al claustro y hay un pequeño balcón donde estaba el padre jesuita sentado, y el corregidor lo que hacía, iba y le besaba el anillo. Es un voto de obediencia. Cuando no lo hacía es porque había problemas en la misión. ¿Sí? O sea que al principio fue muy complicado, dudoso, peligroso para los padres jesuitas. Sí. ¿Sí? Una vez que ellos lograron, ¿sí?, darle una pequeña educación a esos guaraníes, fue más fácil. Al caminar ahora por esta urbe silenciosa, intentando transportarnos a la época del esplendor, a la época sin duda de la opulencia, uno se pregunta cómo fue evolucionando, cómo funcionó esa relación entre los naturales y los jesuitas. Los jesuitas, que venían con ideas europeas, tuvieron una apertura mental respecto de lo que había que tomar de la América. En ese sentido, las misiones fueron quizá el más exquisito ejemplo de sincretismo, de mestizaje cultural, político, religioso y económico que hubo en toda América. El tema que fue más, digamos, polémico, que fue más controvertido, tuvo que ver con el manejo económico. Los jesuitas convirtieron a las misiones verdaderamente en un imperio dentro del imperio, y eso fue provocando además algunos celos. Recelos. Y recelos importantes, porque la obediencia ciega era al Papa, no al Rey. Y ahora vamos a intentar descifrar el mundo interno de la Compañía de Jesús en América del Sur, fundamentalmente en lo que hoy es Argentina. Esto nos va a revelar una capacidad de organización y de gestión francamente admirable. Nos va a revelar un poder económico formidable. Y se me da por pensar, si los jesuitas fueran políticos, su país, sin dudas, sería una potencia. Y vamos a ver cómo del esplendor viajaron a la humillación y al ocaso en una sola noche. Y cómo hicieron después un culto de la paciencia. Se levantaron, se podría decir, de sus propias cenizas, y hoy el Papa es un jesuita. Francisco, el Papa argentino, viene de aquel mundo que estamos descubriendo. Hay ruinas como estas en Brasil y Paraguay. En todas, las paredes muestran los símbolos de la Compañía de Jesús. En algunos lugares, su distintivo y otros grabados de difícil interpretación. Ahora tenemos que hablar de la economía jesuítica, porque un buen día el rey de España se da cuenta de que los jesuitas han acumulado mucho poder. ¿Por qué? Porque en un momento dado las misiones se autoabastecieron. Inmediatamente dejaron de comercializar con las colonias españolas e inclusive llegaron a exportar sus productos. Datos que suenan sencillos pero que eran profundos. 30 pueblos que llegaron a tener su capital en este lugar.
Las misiones funcionaban como un estado dentro de otro estado. Estaban reuniendo todos los poderes: político, social, religioso, económico y militar. Y con solo 2 o 3 jesuitas al frente de cada población. Sin embargo, había más jesuitas en Córdoba, en Buenos Aires, hasta en la Patagonia. Pensemos que los jesuitas llegaron a manejar en los 30 pueblos, entre los que podemos recordar que Yapeyú era un pueblo jesuita, donde nació San Martín, São Borja era un pueblo Loreto, jesuita, que está allí, San Miguel también en Corrientes, para no dejar afuera Corrientes. La cuestión es que llegaron a vivir 142.000 personas en estos pueblos jesuitas. 142.000. Todo el virreinato de lo que después va a ser el virreinato del Río de la Plata, en ese entonces el virreinato del Perú, en lo que hoy es el territorio argentino no llegaban a ser 100.000 los habitantes. Es decir que el gobierno de las misiones, además, por ese manejo económico, pensemos que las estancias que proveían muchas de los fondos que hacían posibles estas misiones estaban en Córdoba. Sí, allí está, en Colonia Carolla, en Santa Catalina, Altagracia, sí. Altagracia. Pero era una organización que además territorialmente tenía una expansión muy importante. Allí estaba en Córdoba entonces la fábrica de los jesuitas. Exacto, las fábricas de los jesuitas, que en muchos casos eran las que proveían los fondos a través de los tambos, sí. Además, producción de leche, de carne. Y además el manejo de la tecnología. En el Virreinato del Río de la Plata, que es posterior a la expulsión de los jesuitas, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, los jesuitas eran los que manejaban la tecnología. Mirá vos. Hicieron el primer tajamar en Altagracia. Sí, que funciona hasta el día de hoy. Funciona hasta hoy. Y el de Santa Catalina también. Yo lo he podido comprobar porque levantan las esclusas y siguen regando lo mismo que regaban hace no sé cuántos años. 300 años. 300 años. Esto es extraordinario. Las misiones, no hay que olvidarlo porque es cierto que eran un emporio o un imperio económico, que tenían un componente político importante, un sistema de organización social que se adaptó mucho a la forma de vida de los guaraníes, de los tapes. Tenía además, el fundamento principal era el religioso. Sí. Uno no puede entender las misiones si no entiende que lo fundamental era lograr que todos adoraran a Dios. Claro. Pensemos que en estos pueblos, 4.000, 5.000, 6.000 personas, eran solo 2 los jesuitas que estaban a cargo. Sí. Lo cual habla... Eso me explota la cabeza. Bueno, lo cual habla de la enorme autoridad moral que los jesuitas lograron tener. Hace varios años atrás, pude recrear el camino de los jesuitas en la provincia de Córdoba y recorrer sus lugares. Volver a ver fragmentos de esa historia nos servirá para comprender algo de su intensa idiosincrasia. Todo empieza en la capital de Córdoba, La Docta, porque hay una manzana que acaba de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y es precisamente el solar donde se encuentra la manzana jesuítica. Allí todos los edificios datan de la época colonial. Todos tienen que ver con una historia en la que la Compañía de Jesús logró la cima del esplendor religioso, cultural y económico, y padeció, de un día para otro, una humillante caída. El padre Buenaventura de Filipis es custodio de ese tesoro. Él es uno de los 260 padres jesuitas que viven en la Argentina. El lema nuestro es, usted habrá visto, AMG, ad majorem Dei gloria, es decir, a mayor gloria de Dios, es decir, hacer de nuestra vida un culto, una alabanza a Dios por todo lo que nos ha dado y poner todo eso que hemos recibido, darlo, porque tener y no darlo es robar. Se le llamaba las reducciones, ¿eso no significa sometimiento? No, sino que lo reducían, lo venían así llamando, viendo el bien que iban a recibir en la formación, la instrucción, los oficios, todo lo demás, y lo iban reduciendo, sacando de esa vida selvática, de esa vida, para concentrarlos en unos sitios, en una convivencia, donde pudieran ser atendidos y elevados en todos los aspectos humanos. O sea que reducción no significa reducir no esclavizar, no. No esclavizar. El padre Buenaventura me guía después
por las instalaciones que con el curso de los años fueron levemente modificadas y repintadas. En la manzana jesuítica de Córdoba está la imponente iglesia, el Colegio Montserrat y la universidad. Por eso le llaman la Docta a esa provincia. Caminando por las galerías con arcos señoriales y macizos, el arquitecto Carlos Page, que vigila el proceso de cuidado que la universidad necesita, lo dice con la claridad de los que saben. Y que en Córdoba hayan instalado la universidad, ¿no? La primera universidad de Argentina, y haya sido el centro de todas esas actividades que desarrollaron las misiones del Paraguay, donde se pergeñaron todas las ideas y toda esta historia a veces fascinante, ¿no? Obviamente la colocan como una orden religiosa que realizó en Córdoba y en el país hechos muy significativos. Tengo más datos en mi mente. Además de la manzana jesuítica, el legado de la Compañía de Jesús son 4 estancias, en su tiempo gigantescas, y todas fundadas entre 1600 y 1690. Dejo al costado del camino la de Jesús María, la de Carolla y la Candelaria. Voy a focalizar mi historia en la que aparece ante mí, en pleno campo. Lo primero que se destaca es la iglesia. Monumental, de un refinado diseño, y estoicamente de pie. La estancia Santa Catalina llegó a tener 60.000 hectáreas y 20.000 cabezas de ganado. Pero para ayudarme a imaginar cómo fue la vida en la estancia, está Victoria Díaz, que es dueña de una parte de ese campo y construyó su vivienda en la ranchería, el lugar donde vivían los esclavos. Que fue increíble el espíritu, las ganas, la voluntad que tenían de hacer cosas, el poder que ellos tenían. Por ejemplo, acá la gente la cuidaban, a los esclavos los trataban como peones, le pagaban salarios, tenían viviendas dignas, o sea, le enseñaron a ser dignos, porque eran personas que estaban muy sometidas ferozmente, digamos, al trato de lo que eran estos seres, porque eran negros. ¿Y cuántos vivieron aquí? 420 esclavos. ¿Negros? Negros. ¿Aborígenes? Aborígenes había, sí, pocos, que eran los sonavirones, los comitzingones. Los aborígenes se dedicaban a las tallas de las maderas, de los retablos. Camino por un campo verde hasta una construcción de piedra. Allí vivían y se preparaban espiritualmente los jesuitas para su misión evangelizadora. La manzana de Córdoba era solo el primer paso para la vida que habían elegido. No les gustaba quedarse en la ciudad. Las estancias, el contacto con los aborígenes y el trabajo eran su meta como misioneros. Dejé la iglesia, su fuente y las demás construcciones y partí hacia Alta Gracia. La singularidad de la estancia de Alta Gracia es que está en pleno centro de la ciudad. Es más, Adriana, quien me guía por esas galerías blancas, me dice que la ciudad creció en torno de la estancia jesuítica. Todas estas construcciones son del siglo XVII y XVIII. Sí. Y la estancia estaba integrada por la residencia, la iglesia, la ranchería donde vivían los negros esclavos, el obraje, que era el centro industrial de la estancia. Allí trabajaban los aborígenes y los negros y donde se les enseñaba distintos oficios. Además del tajamar, que es un dique. ¿El tajamar? ¿Qué es el tajamar? El tajamar era el dique que abastecía de agua a la casa y también servía para mover los molinos harineros y también regar las huertas y las quintas. Qué adelanto, ¿no? Para aquella época, sí. Así fue que pensé, como antes lo había hecho en la manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba, como lo había hecho en Santa Catalina, el gran enigma. ¿Por qué la corona española los echó de América? Una sorpresa que se llevaron las autoridades portuguesas y españolas cuando expulsaron a la orden fue que las misiones no tenían demasiado dinero. Es decir,
el producto de las estancias jesuíticas, el manejo de los jesuitas en la América del Sur, no generaba recursos de ahorro, sino que todo, en términos modernos diríamos que todo el dinero que se producía se reinvertía. Ajá. Y de hecho no hay casos de jesuitas ricos, de jesuitas que vivieran fuera de la modalidad austera que les impuso San Ignacio de Loyola. La razón fundamental por la cual son expulsados los jesuitas de las misiones tiene que ver con, digamos, el poder temporal del rey de España en América puesto en duda por los jesuitas. Simplemente por el propio poder que lograron acumular, manejaban más gente que las que manejaban los gobiernos civiles. En 1767 el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de América. ¿Qué siguió después de la expulsión? La diáspora de los indios guaraníes que se quedaron sin refugio, sin protectores y ya habían perdido la capacidad de adaptación a la selva, su medio natural. Y consecuentemente se produjo la destrucción de las misiones. Pero faltaba saber todavía cómo volvieron los jesuitas a ponerse de pie. Aún hoy, a cielo abierto, el complejo de San Ignacio Miní encandila por su perfección. Los recintos de arenisca roja parecen un terreno baldío, pero no. El ojo entrenado observará allí las aulas de enseñanza para los indios guaraníes, el espacioso patio del claustro, que era el lugar de esparcimiento de los padres jesuitas, y en el fondo de la ciudadela, los talleres de carpintería, talabartería, cerrajería, y al lado los depósitos y los silos donde guardaban los granos. Y en la fachada de la iglesia, un hermoso ejemplo del barroco americano o barroco jesuítico. En su estado natural, la fachada de la iglesia tuvo 15 metros de altura. Actualmente lo que estamos viendo tiene aproximadamente 12 metros de altura. A ambos lados, a izquierda y a derecha, hay dos montículos de piedras, que son piezas originales de la fachada de la iglesia. Porque esta reducción fue saqueada e incendiada intencionalmente por un dictador paraguayo, Gaspar Rodríguez de Francia, el año 1817. Entonces el portal se vino abajo, se cayó. ¿La destruyó? Exactamente. Y esto quedó abandonado por varios tiempos y la selva comenzó a crecer. Y la gente comenzó a llamar ruinas, porque posterior a eso la gente llamaba reducción, misión, doctrina, pueblo. Hoy es conocida como las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Y arriba en la fachada de la iglesia hay dos ángeles, en lo más alto de la fachada de la iglesia. Los rostros de los ángeles son iguales a los rostros de los guaraníes, porque eran los guaraníes los que tallaban. Entonces ellos tallaron a los ángeles sin conocerlo, mirándole al compañero y le salió igual. Entonces aquel estilo arquitectónico dejó de llamarse el barroco, pasó a llamarse el barroco americano, el barroco de la selva, barroco jesuítico, porque se mezclaron las culturas, la cultura europea y la indígena, y surge un nuevo estilo arquitectónica que es única en el mundo. La arquitectura de las misiones es una creación cultural americana mestiza. Claro. Es decir, acá tenemos... Se nota acá, claro. Se nota el barroco, sí. Prácticamente, junto con la Catedral de Córdoba y parte de la fachada de la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires, los únicos ejemplos de barroco americano hecho en el tiempo del barroco. Es decir, esta iglesia no le va en saga arquitectónicamente a las iglesias que se hacían en Europa contemporáneamente, claro. Tanto en el tamaño como en las técnicas utilizadas. En febrero de 1767 se produjo la expulsión de la orden de todos los territorios españoles en América. Fue algo así como un golpe comando, en simultáneo, en las misiones, en las estancias, en los noviciados. Entonces acá fue un 12 de julio de 1767, a las 3 de la mañana, fue tipo comando en todas las estancias. En Córdoba, por ejemplo, en la Compañía de Jesús, quemaron documentación delante de ellos, fueron maltratados como delincuentes, y acá vinieron 80 soldados armados para llevarse a 3 padres, que, bueno, fue muy triste para ellos, porque ellos dicen que la angustia que ellos sintieron al sentirse
sacados de su propia casa, el destierro fue terrible por ellos, ¿no? Pero ¿por qué nos echaron? Nos echaron simplemente para posesionarse de todo eso. Venían para poder tomar posesión y se llevaban cada año, cada 2 años se llevaban indios de nuestras reducciones para ser esclavos en las haciendas, los facenderos. No nos olvidemos que cuando nos expulsaron, 1767, en las reducciones nuestras, esa parte, había más o menos 100.000 habitantes. Santa Ana tenía 5.000. Estaba hablando de Misiones, Paraguay y Brasil. Claro. Santa Ana, unos 5.000 habitantes, cuando Buenos Aires en esa época tenía 3.600. ¿Qué pasó el día después de la expulsión de los jesuitas? ¿Cómo terminó esto? Vinieron administradores de Buenos Aires, que lo único que querían ellos es seguir cobrando la renta mensual. Recordemos que acá de todos los meses tenían que pagar el tributo al rey. Entonces ellos pasaban a cobrar. Y cuando no había más nada que cobrar, no vinieron más, ¿sí? Pero en ese transcurso vinieron administradores españoles con padres franciscanos. O sea que de la parte espiritual se encargaron los franciscanos. Y los administradores a seguir cobrando la renta anual de los pueblos. Cuando no había nada que cobrar más, porque los guaraníes ya no estaban organizados para laburar y acumular capitales, ¿sí? Para pagar esa renta anual, no vinieron más. Y los franciscanos terminaron por irse. ¿Por qué? Porque nadie iba a la iglesia. Esa es la diferencia que hay entre franciscanos y jesuitas. Los jesuitas organizaron los pueblos en todos aspectos, como le comentaba, social, política, educativa, económica. Los franciscanos no. Los franciscanos era evangelizar. La mayoría de los pueblos fueron saqueados y destruidos entre 1817 y 1820. En Argentina reinaba la anarquía y también hubo problemas de posesión con los paraguayos y los brasileños. Los enfrentamientos eran constantes y eso causó la destrucción material de las misiones. Los guaraníes, mientras tanto, merodeaban las viejas edificaciones de las misiones hasta que fueron abandonando poco a poco los pueblos definitivamente y volvieron a vivir en la selva. ¿Y qué pasó con los jesuitas? Por un lado, los jesuitas no dejaron nunca de pensar. El hecho de que se aniquiló la orden no significó reducir a estado laical o que los curas no siguieran siendo curas y los hermanos hermanos. Hubo, sí, por supuesto, un cimbronazo. Lograron mantener una cierta unidad filosófica de pensamiento basado en la norma de vida, en los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que son la matriz para los retiros espirituales aún hoy dentro de la Iglesia, y en la Argentina fueron digamos, los puntales contra el laicismo que surge después de la Constitución. No se sabe qué piensa un jesuita, dicen, pero uno se lo pregunta y se lo vuelve a preguntar, sobre todo ahora, porque genera mucha intriga el pensamiento del Papa Francisco. Otra pregunta para hacerse en el blindado mundo de los jesuitas. ¿Todos ellos piensan igual? Sobre todo después de los años 70, aquel tiempo en que se desató en la Iglesia un apasionante choque de ideas. Siempre los jesuitas tuvieron una gran libertad de pensamiento, que eso le ha provocado que dentro de la misma Iglesia Católica se tuviera desconfianza, porque llegan al dogma pero pensando por sí mismos. Atravesaron el tiempo de los 70 con una gran crisis interna por esto que vos preguntabas antes, si podía haber de izquierda o de derecha. Sí. Es muy interesante porque yo he tenido oportunidad de hablar con algunos jesuitas que lo conocieron al padre Bergoglio. Bergoglio hace una carrera meteórica dentro de los jesuitas, en el 69 sacerdote, en el 73 provincial de la Argentina, es decir, sí, claro, muy rápida. Uno puede hablar con algunos jesuitas que hablan maravillas del padre Bergoglio, y que por esa razón lo consideran de izquierda, y otros que hablan bastante mal, por supuesto con la discreción y el lenguaje críptico que todo jesuita se jacta de tener, sí. Y lo acusan de derecha. Es decir que un poco pasa lo de siempre, según sí. nos guste o no, y según donde estemos ubicados, ubicamos al otro.
Históricamente se fantaseó acerca del control del poder en la Iglesia Católica y siempre hubo un jesuita en las sombras. En el caso de los jesuitas, para la Iglesia es un salto revolucionario que un jesuita llegue a papa. Históricamente se decía que en Roma había dos papas. El papa blanco, que era el que vestía sotana blanca, y el papa negro, que era el superior de los jesuitas, porque tenían un poder similar. ¿Sí? De ahí viene el Papa Negro. El Papa Negro, muchos lo confundían con el rostro Claro, negro. yo No, era la sotana negra. El Papa de África, por decir. Los jesuitas tienen la sotana totalmente negra. Sí. Y cuando se hablaba del Papa Negro era el superior jesuita, que se decía que tenía tanto poder como el Papa, porque además del único que recibía órdenes era del Papa. La historia es que los jesuitas, luego de aquella caída humillante, supieron recomponerse y volver a ocupar un sitio de poder dentro del catolicismo. No tendrán ahora los territorios ni las almas para evangelizar como en aquel mundo donde convivían con los guaraníes. Pero un hombre de la orden acaba de tomar el timón de la Iglesia. Estamos presenciando un momento verdaderamente histórico. No solo los argentinos, yo creo que todavía los argentinos no hemos tomado real conciencia de lo que significa para el país compartir el tiempo con el argentino más importante de la historia. Claro. Hasta hoy no hubo ningún argentino que haya llegado a un nivel universal como llegó el Papa Francisco. Borges, el Che Guevara, Evita, Gardel. Pero hoy Fangio. La referencia del mundo católico es el Papa Francisco, claro. Un hombre que además viene, ya solamente el hecho de que se pueda mover con rapidez ha significado un cambio después de los 15 años de la lentitud de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Visualmente ya hay un cambio. Uno podría decir que cuando San Ignacio de Loyola crea la Compañía de Jesús, en realidad, además de una orden religiosa, estaba creando una escuela de estrategas. Y a lo largo del tiempo, muchos jesuitas se han comportado como brillantes estrategas. ¿Y habrá pensado San Ignacio que alguna vez alguno de ellos llegaría a papa? Dicen los psicólogos que no hay, digamos también con cierta malicia, que siempre que un nuevo postulante entra al seminario, en el fondo piensa que el final de su carrera es ser papa. Más de 4 siglos veo en esos muros que fueron testigos de esta dramática historia. Y a más de 1 siglo y medio de la destrucción de estas ciudades, los misterios de las misiones, con su fulgurante ascenso y su fulminante caída, siguen acuciando a muchos que son fácilmente permeables a la leyenda. En los alrededores de las misiones, aventureros sedientos de oro escarban la tierra de tanto en tanto en busca de supuestos tesoros que los jesuitas habrían escondido cuando la noche cayó sobre el imperio que habían levantado. Pero las vueltas de la historia, el poder que siempre les adjudicaron a los jesuitas en las sombras, se ha corporizado. El Papa, jesuita y americano, es una apasionante historia circular.